queridos amigos coleccionistas, aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Evidentemente aprovechando estos días festivos, vamos a darle un poquito de caña a todo ese material que tengo pendiente para hacer vídeos unboxing y compartir con todos ustedes, que son en muchos sentidos la razón de ser de este canal. Evidentemente, como se habrán percatado en el título de este vídeo, vamos a abrir por fin. Sí es verdad que llega un poquito tarde, pero nunca es tarde si la dicha es buena, y más teniendo en cuenta la figura de acción que les traigo. Ni más ni menos que la versión de Ratman de la línea Masterverse de Master of the Universe, Neo Eternia Ratman. Sí señor, el que me conoce sabe que con esta figura tengo un especial cariño, ya que evidentemente dejé pasar la oportunidad de hacerme con dicho personaje en la colección de Master of the Universe Classic de Matty Collector. Sí señor, de esa genial línea de figuras de acción del cual poco o nada puedo decir a estas alturas de la vida, porque son unas figuras realmente espectaculares. Y bueno, gracias a Mattel y a esta nueva línea de Neo Eternia, por fin he sacado un ratito libre para poder degustar y ver los pros y los contras de esta figura, si las llega a tener, que no lo sé, de este sensacional personaje. Sin lugar a dudas, hablar de Ratman es hablar de un personaje realmente genial. Recordemos que también tuvimos la versión de la línea de Super 7 o Super 7, del cual evidentemente dejé pasar por su elevado precio. Si mal no recuerdo, creo que valía entre 80 y 90 euros. Y como comprenderán, bajo mi punto de vista, yo creo que no lo merecía. Entonces, evidentemente, uno de los factores, por lo menos en los que una de las atribuciones que tenemos nosotros los coleccionistas, es el factor nostalgia y por supuesto la paciencia. Y en este caso, a título personal, ha dado sus frutos. Y por supuesto, evidentemente yo creo que la espera ha valido la pena, porque esta versión es realmente espectacular. Dicho esto, quiero que vengan conmigo. Vamos a disfrutar de esta maravillosa figura de acción, del cual poco o nada puedo decir que no sepan a estas alturas de la vida, pero les puedo asegurar que para mí es realmente un punto maravilloso de mi vida como coleccionista por todo lo que representa, que comenté anteriormente. Ratman para mí fue uno de los primeros personajes de la línea vintage que tuve de pequeño. Fue ese personaje rechonchete que muchas veces no era del agrado de muchos, pero para mí me parecía sensacional por todo lo que representaba. Y bueno, aquí lo tenemos. No me quiero liar más, y así pues, vamos a ver las cositas que trae. Sí señor. Pues ya estamos de vuelta, queridos amigos, y como ven, tenemos aquí el pack de lujo de la línea de Master of the Universe Masterverse Neo Eternia de Ratman. Un figurón realmente brutal, del cual poco o nada puedo decir que no sepan ya a estas alturas de la vida, y si lo hará dudas, es una maravilla. De hecho, no es descabellado pensar el hecho de comprar una segunda unidad por aquello de todos los accesorios que trae. Evidentemente te van a seguir sobrando, porque si compras otro pack, pues evidentemente tendrás más cabezas opcionales, más arnés y todas estas cosas que trae, ¿no? Pero siempre puedes intercambiar con algún colega coleccionista que le haga falta, en fin, venderlos o lo que tú quieras. En todo caso, no es descabellado ya de entrada decirles eso, hacerse con otro pack para tener dos versiones, tanto la versión del mini cómic, la versión prototipo, como la versión brutal de la línea de Master of the Universe. De verdad, un personaje realmente brutal. Decir que el empaquetado es precioso. Tenemos una ventana principal maravillosa donde nos muestra la figura principal con todos sus accesorios, con todo lo que trae, que sin lugar a dudas no deja indiferente a nadie. Por la parte de atrás, pues evidentemente tenemos este arte maravilloso, donde vemos al amigo Ratman en todo su esplendor. Corregirme si me equivoco, pero este pack con el arnés y esto, me atreveré a decir que creo que es de los prototipos, de los primeros bocetos de dicho personaje, con lo cual nos hace referencia a un homenaje maravilloso a dichos bocetos, ¿no? Corregirme si me equivoco, pero creo que es así. Luego, evidentemente, nos hace referencia a la wave que pertenece, que tenemos al amigo Merman Gris, lo del cual tengo también, en cualquier momento le hago su video unboxing también, el amigo Buzzsaw, ese hombre
abeja que tanto nos impresiona. Decir que también lo vi en mano, pero es que evidentemente no podía con todo. Lo dejé en dicha tienda, a ver si en la próxima vez que vaya puedo hacerme con él. Tampoco me quita el sueño. Y por supuesto el amigo Faker, del cual les hablé en el último directo, donde hice el vídeo unboxing en directo de dicho personaje, que es espectacular. Y bueno, Merman también se las trae, genial. Y bueno, tenemos aquí el empaquetado. El arte es precioso, haciendo referencia a su action feature principal, que es ni más ni menos que romper muros, paredes o lo que se ponga por delante nuestro personaje Ariete por excelencia. Y bueno, pues aquí lo tengo, querido amigo. Poco más que añadir, de verdad. Un personaje realmente espectacular, del cual vamos a proceder a sacar ya del empaquetado y ver todas las virtudes que tiene este personaje, que son muchísimas. Así pues, vamos a ello. Pues ya tenemos aquí al amigo Ratman, fuera de su empaque, que sin lugar a dudas es impresionante. Vamos a proceder a sacar las piezas. Aquí tenemos el arnés maravilloso, ¿vale? Bien enganchado. Con mucho cuidado con el cúter. Ahí está. Sacamos el arnés, maravilloso, es de una goma flexible, realmente genial. Aquí lo podemos ver. La verdad que me fascina este accesorio de goma flexible. Muy bueno el efecto del pintado y del cromado, haciendo referencia a que es una pieza de metal. Vamos a ponerlo por aquí. Cabeza opcional, que me parece sensacional, ¿eh? Me parece muy buena. Aquí la podemos ver con más detalle. Creo que es increíble. Oye, qué detalle este de la llave. No sé si se percatará aquí en la cámara, pero detrás de la cabeza tiene una llave, como haciendo referencia que si no tienes llave, amigo, tienes aquí la cabeza de Ariete. Qué bueno. Y bueno, tenemos también la otra cabeza, que es espectacular, basada en el prototipo, si no me equivoco. Y sin lugar a duda es impresionante, me parece sensacional lo de las gafas. Tenemos aquí unos pequeños pinchos que hace también de apoyo también para su action feature principal, que es salir volando y golpear con la cabeza. La verdad que está muy bien las dos cabezas opcionales. Vamos a sacar el hacha, característica del amigo Ratman. Aquí la tenemos, nada que añadir, sensacional. Y bueno, tenemos los dos pares de manos que bueno, que vamos a sacar el del derecho para hacer referencia y ponerle el hacha. Y por supuesto vamos a sacar al personaje propiamente dicho, el amigo Ratman. Ahí está. Y bueno, aquí lo tenemos, queridos amigos. Ni más ni menos que... Oye, pero qué maravilla. Yo tenía muchísimas dudas, tenía muchas ganas ya de ver cómo había solucionado lo de las piernas. Esto es de goma flexible, lo que vendría a ser sus piernas en formas de resorte o muelles característicos. O sea, la verdad que mola bastante porque hace un efecto genial. Recordemos que una de las características principales del amigo Ratman es que se impulsa, haciendo referencia a sus pies que hacen de muelles o resortes, y sin lugar a dudas es increíble. Mattel lo ha sabido solucionar de una manera muy inteligente, haciendo referencia a estos muelles que es como si fueran unos pantalones de goma. Sencillamente genial. Como ven, la flexibilidad es maravillosa, no molesta para nada. A ver si, de hecho, si se dan cuenta, las rodillas se flexionan con todo lo que eso conlleva, y de verdad que mola bastante, mola bastante. Lo que sí habría que ver es si aguanta el paso del tiempo, la degradación. En todo caso, muy bien, las botas se mueven, giran muy bien. De verdad, sensacional la figura. Aquí
aquí tenemos al amigo Ratman con estas rodillas maravillosas, de verdad. O sea, me parece sensacional lo que han hecho con el tema de los pies. Muy molón. Ahí está. Perfecto. Hacemos así y gira perfectamente. No hay ningún tipo de problema a la hora de girar las piernas. Las botas pues tienen sus puntos de articulación característicos de esta línea. Muy bonito y en ese sentido sensacional. Y bueno, tenemos también las articulaciones a la altura del pecho, que no está nada mal. Mola bastante. Yo pensé que la cintura giraba, pero por lo que veo no. O no sé si es que por lo que veo va a ser que no. En todo caso, no es algo que me quite el sueño. Y tenemos aquí la figura. O sea, como ven, sensacional el amigo Ratman. La verdad que da muchísimo juego. Mola bastante esta estética con este rollo, con estas ropas que hace referencia a su estética medieval. Recordemos que el universo de Masters of the Universe es tecnológico, mágico y medieval, con todo lo que vendría a ser los guerreros, ¿no? Es una amalgama sensacional y en este personaje hacemos referencia pues evidentemente a su indumentaria, a su ropa, que como bien saben es así. Y bueno, vamos a proceder. A mí la verdad que el tema de la cabeza, vamos a cambiarle esta cabeza, yo creo que queda espectacular. Ahí está. Wow, de verdad, qué maravilla de figura, chicos. No me digan a mí que esto no es maravilloso. Un personaje que viene a cubrir esa vacante dejada por la versión de Masters of the Universe Classic y que no deja indiferente a nadie, queridos amigos. Vamos a poner la otra cabeza, que me parece sensacional también. Aquí lo tenemos. ¡Guau! De verdad, qué maravilla. A cada cual mejor. Yo creo que cualquiera de las tres opciones es válida. Evidentemente yo al principio voy a poner la que viene de serie porque es más fiel al personaje que conocemos todos de la línea Filmation y demás. Me parece sensacional. Mención especial por supuesto a esta. Es que de verdad esta cabeza, súper curioso el tema de la llavecita. No sé si se aprecia bien aquí. Yo creo que sí. Súper curioso, una llave ahí, color rojo, naranja ahí. De verdad, qué maravilla. Y bueno, tenemos también el maravilloso arnés. Vamos a ponerle el arnés a ver cómo queda. Con mucho cuidado porque este tipo de cosas... Ahí está. Ahí está, perfecto. Lo ponemos aquí así. Queda de lujo. Vamos a ponerlo por aquí. A ver, maravilloso. A ver. Ahí está. Perfecto, para que aguante así. Y por supuesto vamos a ponerle cualquier cabeza para hacerlo más guerrero, armado si cabe, ¿no? Ahí está. Le ponemos el hacha, vamos a cambiarle. Ahí está, le ponemos su puño derecho. Y ahí está, ahí lo tenemos. Maravilloso. El amigo Ratman versión Masters of the Universe, Masterverse, New Eternia, que con cada nueva edición de estos personajes de esta línea enamora más al coleccionista de Masters of the Universe. De verdad, impresionante. Luego tenemos aquí este pequeño accesorio que hace referencia, pues evidentemente entiendo que es para poner, no sé, entiendo que el hacha, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Se queda el hacha así. Bueno, no está nada mal porque evidentemente el amigo Ratman también tiene que guardarlo en algún lado para hacer su ataque principal, que es salir volando. Como bien saben, aquí lo tenemos. Sí, señor. Sensacional. Pues bueno, queridos amigos, de verdad, muy emocionado. Vamos a cambiar, vamos a poner la otra cabeza a ver qué tal queda también. Por supuesto, queda de lujo, como bien pueden ver aquí. Ahí está. Pues bueno, queridos amigos, aquí lo tenemos, el amigo Ratman. Si lo hará dudas, yo no le encuentro ningún fallo. Bueno,
A lo mejor a título personal hubiera preferido que hubieran, a lo mejor, las cabezas molas bastante, pero yo creo que me sobra una. Hubieran quitado una y hubieran puesto a lo mejor otra hacha con doble hoja, hubiera estado sensacional también. Opinión personal, pero eso es ya por ponerle alguna pega a la figura, que para mí es una figura de 10. Aquí la tenemos, el amigo Ratman, de la línea de Masters of the Universe New Eternia, sencillamente espectacular. Pues dicho esto, queridos amigos, poco más que añadir. Espero sinceramente que les haya gustado este pequeño video unboxing de forma rápida. Aquí lo vemos. Y por supuesto, como ven, da el pego perfectamente con la línea de Masters of the Universe Classic. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a mano al amigo Scar Slow y al amigo Skeletor, para que ustedes vean que da el pego perfectamente y es totalmente compatible con dicha línea, que para mí es el objetivo principal de esta figura. No quiero alargarme más en el vídeo, espero sinceramente que les haya gustado. Denle like, compartan con los amigos coleccionistas y por supuesto me quedo a la espera de sus comentarios. Yo soy Recoil y desde el búnker de Recoil les animo a que sigan disfrutando del coleccionismo de figuras de acción y por supuesto disfruten de sus juguetes y de sus figuras. Así pues, yo me quedo aquí con el amigo Ratman disfrutando. Aquí los dejo. Hasta luego.